En Colombia hay oportunidades. En Colombia tenemos opciones de salir adelante. Lo que hay que tener es convicción y un poco tener la madurez para esperar, para saber esperar el momento, para saber esperar esa gran opción y saber entender muchas veces cuándo el camino puede parecer chévere, pero corto, o un camino que pueda parecer un poco complejo, pero que a largo plazo hay mayores réditos. Yo creo que un poco la sociedad hoy en día está acostumbrado o nos vienen acostumbrando a esas satisfacciones momentáneas, a esos placeres un poco efímeros, a esos placeres rápidos, y la gente no sabe esperar y no lucha y no logra entender que el camino se demora y que hay que ir trabajándolo y proyectando y concretando, como se dice coloquialmente, goles en la vida para ganar el partido. Lo quieren todo muy rápido. Nicolás, bienvenido. Diego, un placer. Es un gusto verlo por acá. Siga, Gracias. por favor. Muy amable. Ahí tiene su agüita, a mí me toca con café. Nos toca con agua y café, ¿no? Sí. Hubiéramos podido tener otra cosa para tomar, pero mejor no. Una buena mezcla. Desde ahí empieza todo. ¿Qué más, Nicolás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, todo muy Bueno. bien. Súper, afortunadamente. Nicolás, cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es Nicolás Forero? Bueno, pues primero un cundinamarqués, un colombiano que ha tenido pues toda la mejor intención de prepararse, de querer aprovechar las oportunidades de la vida, una persona que ha luchado por sus sueños realmente. Hoy en donde hemos llegado, pues creo que ha sido el resultado de un gran esfuerzo, de un gran trabajo que hemos hecho alrededor de los logros personales, de los logros profesionales. Graduado, pues desde luego de mi bachillerato aquí en Bogotá, tuve la oportunidad de salir al exterior, graduado de la Universidad de Oxford Brookes en Inglaterra, en donde hice administración de empresas, que posteriormente me devuelvo a Colombia, termino en un escenario que seguramente más adelante entraremos a fondo, pero un mundo muy complejo, muy difícil de entender, pero termino en los hilos del sector público. Hago mi especialización en la Universidad Externado, acabo de terminar mi maestría en la Universidad Internacional de Valencia y pues padre de 2 hermosos hijos, casado hace 10 años y pues sigo ahí todavía aprendiendo de la vida, pero caminando ahí al lado de ella. Pero le ha rendido el tiempo, porque usted es joven. ¿Tiene 36, 37 años? Tengo 36, cumplo 37 ya próximamente, más o menos un par de días. Bueno, ¿y a qué hora ha hecho todo lo que nos acaba de contar? Bueno, yo creo que ha sido un esfuerzo, yo creo que realmente ha sido una disciplina. Yo creo que la disciplina a veces vence la inteligencia, en algunos momentos la disciplina uno lo lleva a esos grandes objetivos y madrugando, trabajando, trasnochando seguramente en algunos escenarios políticos, públicos, y pues ahí voy, pero todavía creo que nos falta un camino por recorrer. Pero mire que todo eso que usted nos cuenta es muy, muy positivo, Nicolás, porque hay muchos colombianos, muchos jóvenes que tienen muchos sueños, muchas ilusiones, quieren hacer tantas cosas en la vida y a veces piensan que las cosas no se van a dar. Usted es un ejemplo de que con disciplina se pueden lograr hacer las cosas y lo acabo de decir, una persona muy joven. Mencionaba usted que se fue a estudiar a Inglaterra. ¿Cómo logró irse a estudiar a Inglaterra? Bueno, primero por la convicción de que quería yo en alguna medida tener esa gran oportunidad. Yo termino mi colegio, mi bachillerato en el año 2007 y viajo precisamente a la ciudad de Manchester, donde hago mi bachillerato internacional. Y en ese año, que más o menos dura 8 meses ese curso, me presento a varias universidades y varias de ellas me aceptan, incluyendo la que finalmente terminó aceptando el espacio y el cupo, que es en la Universidad de Oxford. Más o menos Manchester debe estar a 2 horas en tren y emprendo yo ese camino nuevamente hacia mi universidad, pero siempre con la visión. Yo cuando salgo de Colombia, de mi país, siempre dije, yo quiero volver ya cuando tenga otro espacio, otro conocimiento, otra experiencia de vida, otro momento de conocimiento académico. Y bueno, pues finalmente con la perseverancia de siempre,
aplico a la universidad, pero no solo me reciben, sino además me gano una beca. Fui becado para ingresar en esa universidad y termino mis estudios de administración de empresas. Duré 4 años, termino trabajando 1 año. Finalmente, después del diploma, nos dan la oportunidad de trabajar 1 año con la visa. Y creo que un momento muy importante, un momento muy grato, una experiencia obviamente que le abre a uno el conocimiento internacional, los amigos, la oportunidad de conocer otras culturas, el momento importante de conocer otras formas de educar, que desde luego pues es uno de los escenarios pues digamos que en donde cualquier persona quisiera estar en la academia. Y pues hago todo el esfuerzo porque me vaya bien. No era un momento fácil, en ese momento pues la economía en Colombia muy compleja, un pound que yo pagaba en ese momento más o menos en 4.200 pesos, que fue cuando estuvo más o menos en el año 2018 al 2011, uno de los pounds más costosos, y pues yo sobrevivía un poco trabajando allá. ¿En qué? ¿En qué trabajaba? Yo, imagínense que en algún momento quise acompañar un poco ese gran esfuerzo de mi familia y termino yo presentándome en un hotel y trabajé como valet parking. Y yo era el que cogía los carros cuando llegaban esas grandes estrellas. Que es una responsabilidad dura porque vaya y dañe un carro de esos. Sí, que es bien complejo, pero además también muy divertido. Y que creería uno que de pronto un escenario en donde cualquiera que llega ya con esas oportunidades, pues no lo aprovecharía. Y ahí yo logro hacer grandes amistades. ¿Pero usted sabía manejar bien? Sí, yo en ese momento ya tenía mi pase. Porque además uno por trabajo dice, yo lo sé hacer, pero... Sí, yo, pues bueno, mucho más joven todavía. Yo tenía en ese momento 20 años. Entonces, pues uno quiere comerse el mundo. Entro a trabajar en uno de los mejores hoteles de Oxford, en donde había servicio de valet parking, y termino yo recibiendo esos vehículos de alta gama. Ahí? Conocí muchos europeos, muchos rusos, todo ese un poco oriente, asiático también, gente que para ese entonces seguramente era muy poderosa, pero sabe que famosos no tanto. Gente famosa no suele ir a esa ciudad tan tradicional en Inglaterra, sino gente más bien del arte, gente un poco más bien como del mundo de las Naciones Unidas y demás. No eran tanto famosos, pero era gente que cuando llegaban nos contaban nuestros propios compañeros del trabajo, esta persona es tal, y mucha gente inclusive que uno no sabe quién era, pero que se veía que era gente muy pudiente, muy poderosa. ¿Pero hizo conexiones ahí? Sí, ahí conocí a varias personas. Sí, ahí conocí a varias personas en mi trabajo propio, pues de sacarles el carro y llevarlo, parquearlo, cargarles la maleta hasta la entrada y demás. Creo que eso pues genera alguna conexión porque allá son muy humanos. Y fue una gran oportunidad de vida porque en ese momento pues mi cabeza y mi idea estaba en mi universidad y yo mientras estudiaba trabajaba y en ese momento empiezo a entender que las relaciones terminan siendo muy importantes en la vida. Claro, son fundamentales. ¿Y recuerda cuánto se ganaba ahí en ese trabajo? A mí me pagaban creo que más o menos 12 pounds la hora. Y obviamente pues eso me ayudaba un montón para sobrevivir y bueno, digamos que no sobrevivir porque no podría yo decir pero tenía un ingreso. Sí, era una base realmente importante. Y pues obviamente muy joven, entonces pues todo iba dedicado pues a conocer, a viajar, a comer. Entonces pues digamos que el ahorro en ese momento no era mi prioridad. ¿Y ese fue el único trabajo que tuvo allá? Ese fue el único trabajo. Yo duré los 4 años que duré en Inglaterra en ese trabajo mientras fue estudiante, ¿no? Porque después cuando apliqué con mi visa un trabajo ya profesional, pues lo logré a partir de mi diploma y demás. Pero ese fue el trabajo universitario, muy interesante. Claro. Óigame, normalmente, Nicolás, la gente que se va, se queda en el exterior. No se puede generalizar, pero es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Y nos contaba un invitado que tuvimos recientemente que había una fuga de cerebros, justamente por eso, porque no había oportunidades acá. ¿Usted por qué decidió volver a Colombia? Yo siempre lo tuve claro desde que me fui. Yo siempre quise prepararme, porque creo que en términos académicos pues es una oportunidad importante, más aún cuando pues logro demostrar las habilidades y me ganó la beca. Pero yo desde el primer día que me fui siempre quise y siempre tuve claro que iba a volver en algún momento.
me voy, obviamente hago todo mi escenario, duró 5 o 6 años, pero finalmente siempre con la convicción de que me quería devolver. Yo termino mi universidad, trabajo un año, que es el permitido con la visa, la pude haber extendido, pero finalmente en algún punto, en ese momento digo, creo que es ya hora de devolverme. Y yo me devuelvo realmente porque yo tengo una convicción, y es que esa fuga de conocimiento, pues en algún punto tiene que la gente retornar y poner un granito de arena en esta sociedad, en este país que tanto lo necesita, independientemente, sin entrar en los ámbitos políticos, en si es de un lado, si es del otro, si es de un color o si no lo es. Pero yo sí creo que debemos, algunos de los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de prepararnos, no solo porque estemos preparados afuera, porque hay muchos que también se preparan aquí en el país, grandes universidades también las hay acá, y que muchas veces se preparan no solo acá, sino por fuera, y terminan dejándose seducir por las oportunidades en el exterior. Yo creo que eso está un poco en esa claridad de lo que uno quiera a futuro, y es traer un poco de reconocimiento y devolverle un poco a su país lo que uno pueda traer de afuera, y sacrificar esa oportunidad que uno pueda tener afuera, porque desde luego las oportunidades afuera son grandísimas, hay mayores oportunidades. ¿Y tuvo oportunidades usted de quedarse? Sí, yo tuve. De hecho, cuando me devuelvo, yo tenía mi trabajo. Ajá. Y yo estaba trabajando y tenía la oportunidad de haber podido extender mi visa para poderme quedar. Realmente yo tomo la decisión, y muy propio de cuando creo yo que soy muy, digamos, muy esencialmente claro en que cuando tomo una decisión voy detrás de eso, y yo tomo la decisión y en 15 días ya estaba en Colombia. Y es porque creo que hay que venir nuevamente a tratar de hacer país. Creo que debemos algunos tratar de, los que podemos y los que tenemos esa oportunidad y esa claridad, pues yo creo que aquí realmente es donde también hay un buen futuro. Lo he logrado demostrar un poco con los espacios que he podido acompañar, pero además me presento en un escenario completamente disyuntivo a lo que es el sector privado, porque aparezco en el sector público después de venir de un escenario de una universidad tan reconocida alrededor mundial. Y eso pues obviamente cuando llego a veces me cerraba muchas puertas, pero a veces otras también en donde logré captar algunas oportunidades y capitalizar lo que hoy tengo. Pero sí, finalmente es por una convicción de país. Yo creo que soy uno de esos muchachos en donde se siente demasiado nacionalista con el tema de ser colombiano, de sacar adelante nuestro país y de representar verdaderamente unas buenas banderas. Esa fue mi llegó a convicción. Colombia, Nicolás, ¿y qué se puso a hacer? ¿Usted ya tenía algo planeado o dijo, me devuelvo para el país y empiezo a probar suerte para aplicar todo el conocimiento que tengo? Sí, yo realmente me devolví sin nada más que los buenos recuerdos, mi diploma y la convicción de que algo iba a pasar y que algo bueno iba a traer volver a Colombia, contra todas las sugerencias, comentarios y recomendaciones familiares. ¿Qué le decía? De amigos. Que se quedara, claro, ya que venía por acá. Sí, pues imagínate la opción que uno para ese momento tenía. Tú bien lo decías, mucha gente quisiera o tiene la intención de irse al primer mundo. Pues yo teniendo visa, teniendo trabajo, teniendo la oportunidad, pues obviamente mi mamá, mi papá, mis primos, ¿usted qué se viene a hacer acá? Usted, no, que ya estamos, más bien recíbanos, ¿cuándo vamos a ir a saludarlos? Entonces, contra toda la corriente, finalmente, y yo no lo juzgo, no es que yo haya sentido una presión innecesaria, siento que cada uno... Lo vieron uno, acá y se desilusionaron. Sí, en alguna medida a veces siento uno que, ¿será que la embarré? ¿Será que en verdad de pronto eso...? Cada uno habla desde su posición, ¿no? Yo entiendo mucho la posición de nuestros papás, de nuestros amigos, pero yo siempre estuve muy convencido de que aquí era donde yo tenía que estar. Y creo que un poco la posición y todo lo que ha ocurrido en ese camino, pues me ha demostrado que sí era verdaderamente mi camino y el espacio que yo debía haber recorrido. Y pues termino acá sin nada dentro de la maleta, más que la ropa que uno trae y los recuerdos, y empiezo yo con ese camino ya propio a realizarlo y a hacer pues lo que hoy he logrado materializar. Hablemos de Soacha, de ese municipio de Cundinamarca. ¿Por qué es importante para usted? Soacha fue la que finalmente me dio la oportunidad y la que me vio crecer
en mi ámbito profesional. Yo llego precisamente de Inglaterra y dije, pues si vinimos con un objetivo claro, pues yo creo que busquemos la manera de representar a las personas que más lo necesitan. Y qué mejor que el municipio de Soacha, donde tienen todos los problemas del mundo. Yo he sido un hijo adoptivo de Soacha desde hace muchos años. Mi familia ha tenido vínculos con Soacha durante muchos años. Y yo creo que alrededor de la vida, desde muy joven y desde muy pequeño inclusive, pues había recorrido las calles de ese municipio y conocía muy bien pues cuáles eran las problemáticas y entendía muy bien de qué carecía la gente. Y un día digo, pues vamos a hacerlo por ahí, y si nos devolvimos a generar un espacio de reconocimiento y de gratitud y de país, pues vamos a empezar por uno de los municipios más golpeados del país, posiblemente donde uno encuentra todas las problemáticas unidas en una sola población. Me presento a las elecciones de consejo en el año 2015, quedo elegido en ese mismo año para ser concejal desde el año 2016 hasta el año 2019, uno de los concejales más jóvenes de Cundinamarca, pero además el segundo concejal de mayor votación del departamento. Y ahí empiezo en ese sector público del cual yo hoy no me he desligado. ¿Y cómo le fue como concejal? Porque es que cuando uno es elegido en esos cargos es complicado poder hacer las cosas de la manera que se quisiera, poderlas hacer rápido. Y la ciudadanía a veces pide soluciones muy rápidas. ¿Cómo le fue como concejal? Eso es importante entenderlo cuando uno ya llega a esos espacios. Es difícil uno, desde esos cuerpos colegiados, lograr cambios tan trascendentales como lo pide la gente y como seguramente uno ingenuamente intenta persuadir el voto o logra uno comprometer a la gente cuando está en ese proceso de elección. Finalmente es un municipio muy complejo, que además creo que fue muy propicio pasar por varias cosas. Uno, porque entiendo finalmente que es representar a una comunidad tan necesitada. Dos, porque el Consejo de Soacha, de pronto la gente no lo percibe, Soacha es la primera ciudad o el primer municipio después de las 6 ciudades principales del país. O sea, es decir, uno podría decir que Soacha es la ciudad más importante dentro de los municipios de medio y bajo presupuesto. Y realmente el reconocimiento de Soacha a nivel político y económico no está o no lo es y no lo tienen como se debería percibir. Entonces, ahí aprendimos muchísimo porque además es un proceso complejo. La experiencia la experiencia que yo adquirí en ese ejercicio pues fue muy importante, gente ya de muchos años, allá hay concejales de 6, 7 periodos, que ya obviamente pues... ¿Y no generó envidia su llegada? Porque, el que viene de Inglaterra, viene no sé qué, tal, ¿no? Sí, ¿Generó un problema? Sí, claro, yo de hecho no generé muchos amigos, tengo varios amigos, pero no generé amistades en ese momento, porque desde luego veían a una persona que posiblemente podría convertirse en un... A quitarles el terreno a ellos. Exactamente, que podría haber empezado a ocupar varios espacios. En su momento no tuve muchos amigos, todo lo contrario, siempre los debates que tendrían que haber sido debates contra la administración o intentando representar a las personas de nuestra comunidad, terminaban convirtiéndose en debates contra mí. Y eso me generaba a mí pues obviamente muchas dificultades, y pues yo solo a los 25 años, recién llegado de Inglaterra, sentado en un atril o parado pues en un atril defendiéndome pues de tantas acusaciones, pues claro que me generó a mí digamos que una piel ya muy gruesa, que es hoy la que pues me ha permitido crecer en el camino, porque entendí que es que a uno lo estén pullando todo el tiempo. ¿Y por qué no sigue en ese camino de la política? ¿Se cansó tal vez? Finalmente yo tengo la oportunidad de conocer al gobernador actual, porque además lo conocí cuando yo era concejal en su momento, y el gobernador Rey me propone, viendo mi hoja de vida, me dice, usted debería venirse para lo público, pero para lo administrativo, acompáñenos. Yo termino mi periodo de concejal y entro a trabajar ya en la administración, y termino en el equipo del exgobernador Nicolás García en la administración del año 2019
2020 al 2023, y termino en la Secretaría de Gobierno de él. Y ahí en donde ya empiezo a demostrar capacidades más gerenciales y empiezo ya un recorrido al lado de ellos en términos administrativos dentro del sector público, pero con cargos mucho más gerenciales en el proceso. Y ya entonces se da todo ese camino recorrido. ¿Y cómo hace para llegar Nicolás a la empresa de licores de Cundinamarca? Bueno, ese camino ha sido largo. Yo, después de que acompaño la gobernación de Nico García, termino en 2 espacios nacionales. El último más reciente fue como registrador departamental de Cundinamarca. Y pues recordemos que la empresa de licores es una empresa pública, es una empresa que es de la gobernación de Cundinamarca, y el gobernador Rey, que ya lo venía conociendo desde el año 2016 cuando fui concejal, pues ve grandes capacidades. La empresa de licores de Cundinamarca es una empresa muy robusta, es una de las empresas más representativas en términos de marca, de licor, de capacidad, de venta. Y siento que ven un poco esa capacidad gerencial, ven a ese muchacho con buenas proyecciones. Pues seguramente mi título del exterior algo debe jugar en esa... Algo empuja. Algo empuja en esa terna en la que los gobernadores tendrán de pronto algunas otras opciones. Y finalmente terminó siendo el elegido del gobernador, que finalmente es quien pone gerente en la empresa. Y hace más o menos unos 9 meses soy el gerente de la empresa de licores de Cundinamarca. ¿Y tuvo algún inconveniente al llegar a la gerencia? Es decir, ¿conocía la industria, sabía cómo funcionaba todo, o llega y se estrella con una realidad? Bueno, conozco muy bien el sector público. Creo que ya más o menos 12 años al lado del sector público, pues he aprendido lo que es la estructura, de cómo gerenciar los ires y venires, un poco de la contratación, de la responsabilidad administrativa, y eso no cambia en la empresa de licores porque es una entidad que se rige dentro de los principios de la planeación y demás, todo pues lo propio dentro de la Constitución. Lo que sí tenía un gran vacío era en esa parte de la industria de licores muy dada al sector privado. Claro, yo muy desde pequeño, encontrando mi camino en el sector público, me encuentro con una dura realidad, que es ya el mercado, ya lo que es las tendencias y todo lo que uno encuentra en ese camino de posicionar nuestra marca dentro del sector privado. Y ahí pues obviamente pues encuentro algunos vacíos, que al final es mucho más fácil prepararse y aprender del sector privado que todo lo contrario, que era donde estaba mi fuerte en el sector público. Ahí logro establecer algunos contactos, amigos, empiezo a preguntar, empiezo a indagar, empiezo a conocer, pero realmente eso fue muy rápido, tan así que a los 4 o 5 meses me hago elegir presidente de la Asociación Colombiana de Licoreras del país. Entonces, pues sí, un poco ese vacío lo voy cubriendo y después termino pues empapado ya un poco más allá de lo esperado. ¿Y la industria hoy en día cómo está? Muy bien, sí, tengo que contarte que la industria del aguardiente está muy bien. Es la única industria, es el único licor que crece en el mercado nacional. Un poco, digámoslo que de esta manera, esa recesión económica que se logra percibir, la gente ya sin tanto poder adquisitivo y tratando de cuidar un poco la canasta familiar, los pesos en el bolsillo, pues desde luego empiezan a caer en esa cadena. Entonces caen de los whiskies a los tequilas, de los tequilas al aguardiente, y pues obviamente esa base del aguardiente empieza a crecer, porque en ese momento pues la gente, si se puede tomar 2 botellas de aguardiente néctar, pues prefiere en vez de tomarse una botella de tequila, una botella de whisky. Pero además entender que hoy para los colombianos tomar aguardiente no es desprestigio. Hoy el colombiano se identifica con el aguardiente. Ya hay un orgullo. Y hay un orgullo nacional, pero además la industria del aguardiente ha entendido que además también tiene que innovar, que tiene que generar productos. No nos quedamos solo en el aguardiente rojo tradicional, ese que quema. Hoy ya encuentras productos en el mercado que son de mucho más fácil, digamos que su aroma, mucho más fácil de entender cómo se pasa en boca, a menos grados, sin azúcar. Entonces empezamos a coger una parte
de ese mercado, de ese segmento, y hoy el aguardiente es el único licor que crece en la categoría. Lastimosamente los importados hoy están estancados un poco por el dólar, por lo que cuesta traerlos, un dólar cada vez mucho más fluctuante, una economía mucho más difícil. El que tiene acceso pues, a un buen whisky seguramente no se lo toma todos los días, mientras que una persona joven que esté hoy rumbeando y que pueda salir a un concierto todos los días, pues tendrá siempre la opción. En la universidad, que usted cambie el almuerzo por un aguardiente, tendrá siempre la oportunidad de tomarse un Nectar Club, un Sugar Free, un reposado, por ejemplo, que es el primer aguardiente reposado del país, que pasa por barrica, que tiene noticas de limón, de jengibre. Eso está generando que el mercado hoy sea muy dinámico. Bueno, ¿y el aguardiente colombiano cómo se ve en el exterior? Digamos que el aguardiente no es una bebida, la hemos hecho propia de los colombianos, pero recordemos que el aguardiente se hace en Turquía, se hace en Asia, por ejemplo. Entonces, nosotros no hemos logrado, como los mexicanos, apropiarnos de nuestro licor y poderlo, digamos que encasillar para mandarlo al mundo y decir, esto es Colombia. Desde luego, pues, las grandes marcas, estamos a nivel mundial. Nosotros estamos en Estados Unidos, acabamos de abrir mercado en Canadá, estamos en Panamá, Ecuador, España. Y sí, obviamente uno de mis grandes retos, ojalá lo pudiera hacer en este tiempo en el que vaya a estar aquí, en este cuatrenio. A mí siempre me ha gustado, tengo en mi mente el mercado asiático, porque además ya no es un licor que no se conozca, o sea, la penetración en ese mercado no es de ceros, no arrancamos desde cero, porque pues desde luego ya tienen allá los destilados que además son muy parecidos, que además también tienen aguardientes, que tienen el sake. Entonces, no se me hace que sea un mercado difícil de penetrar. Simplemente hay que crear una muy buena estrategia y pues usted quítele el 1% del mercado chino para llevar algo de néctar, pues creo que no estaría nada mal. No, yo no veo en los aeropuertos todos los, incluso he visto asiáticos, pero europeos, personas de Estados Unidos, siempre compran el aguardiente para llevarse. Siempre, es un licor que se ha vuelto, pues además muy de moda en Colombia, pero para todos esos extranjeros que vienen, pues ya hay una ruta del aguardiente, Bogotá la tiene, Medellín la tiene, por ejemplo, y muchos de ellos meten su botella de aguardiente en la maleta y terminan siendo embajadores en otros países, porque terminan abriéndolo en momentos familiares, en Estados Unidos, en el mismo Europa, y terminan siendo embajadores porque pues hacen la gestión de transportar una botella de aguardiente y de llevar la marca. Entonces no estamos muy lejos yo creería yo de internacionalizar la empresa de licores de Cundinamarca, pues es mi sueño. Creo yo primero hay que materializar muchas cosas a nivel nacional, creo que tengo varias tareas primero aquí in-house, pero yo creo que si me da el tiempo, yo quisiera irme en el momento en el que me toque entregar este espacio con una empresa internacionalmente reconocida. ¿Que eso es en cuánto tiempo más o menos? Pues yo creería que más veo que quiere trazar ese objetivo. Yo creo que en ese proyecto me puedo demorar 8 años. Esperar si el próximo gobernador ve también mi visión. O sea, lo que usted está pidiendo es espacio que lo deje. Pues sería bueno generar una trazabilidad, generar una continuidad. Yo creo que eso es lo que le hace falta también a los espacios públicos. Claro, una continuidad. Que hayan continuidades, independientemente de que sean, no sé, vertientes distintas de visión, de ver la política, de ver la vida, pero en algunos momentos hay proyectos que tienen que tener continuidad porque así funciona el sector privado. Y en alguna medida esta es una empresa que funciona en el sector privado aunque sea pública. Es lo que llaman en los deportes los ciclos. Exactamente. Darle continuidad a los procesos, a los ciclos. Y cada uno tendrá su visión y no importa si llega porque es un lado o porque es del otro, pero en alguna medida creo que el objeto principal, el marco general de una empresa como estas debería ser tan claro que para cuando llegue alguien diferente los cambios no sean tan trascendentales, tan bruscos. Y pues si yo me voy en algún momento el que siga, ojalá pudiera materializar esa tarea que yo tengo, esa visión, y es internacionalizar la empresa de licores. Es que así fue como creció el mercado de los tequilas en México. Claro, porque ahí gana el país, el departamento, todo. Ganan todos. Y vea cómo la coincidencia de la vida. Yo hoy como presidente de la Asociación de Licoreras del país
Yo lo único que he defendido es que aquí los que debemos crecer es todos como industria. No importa el color, no importa el sabor, no importa la textura, no importa la etiqueta, no importa la marca. Desde que crezca el aguardiente crecemos todos. Y lo que hay que hacer es unirnos para proteger ese mercado tan importante nacional que nosotros somos. ¿Y por qué no unirnos para pensar en aguardiente por fuera de Colombia? Pero es que hay que crear toda una industria en razón a eso. Atrás tiene que existir un trabajo mancomunado de todos los gerentes de las licoreras del país. Y hasta que nosotros no generemos esa unión, pues va a ser muy difícil crear una industria no solo nacional, sino por fuera. Pero creo que lo voy logrando. Claro, pero entonces ese cuento, Nicolás, de que la industria está agarrada y tal, no sé qué es cuento. Cada quien tiene sus pues eso es como seguidores, tal. No, en alguna medida sí lo es, pero creo que lo han magnificado en otro aspecto en donde han llevado esa discusión a otros niveles. No es cierto que estemos agarrados. Yo me siento hoy con todos los gerentes de las otras industrias y somos excelentes amigos, excelentes compañeros, pero es como todo, o sea, es una relación. Usted se pelea con su señora en su casa, pero no por eso usted mañana va a sacar la maleta. De acuerdo. Entonces, claro, hemos tenido discusiones. La salvaguarda, por ejemplo, fue una de las grandes discusiones que dimos frente al ejercicio propio de la industria nacional y cómo veían unos la salvaguarda de la barrera de los aguardientes departamentales. Unos las defendieron, otros las atacaron, pero eso nunca nos hizo enemigos. Que siempre pusieron un color y otro color que eran los que decían ser los enemigos y los que estaban peleando por algunas, no eran opiniones. Sí, finalmente seguimos sentados en la mesa porque al final todos terminamos acatando el fallo de la Corte Constitucional, la sentencia, y pues vamos a echar para adelante independientemente de eso. Pero porque tengamos discusiones sobre la mesa no quiere decir que vamos a dejar ese hueco y ese vacío para que se entren los importados y se cojan ese espacio que nos hemos luchado tanto. ¿Cuál es el producto que más vende la empresa? Nosotros, nuestro producto estrella es el Néctar Club, el verde, el tradicional verde que conocen en el mercado. Es el que más vende la empresa de licores de Cundinamarca, pero es el que más se vende en el mercado de Bogotá y de Cundinamarca. Es el más vendido, es la estrella, la joya de la corona. Sí, ese es el que la gente va a buscar porque tiene poquito azúcar, tal. Sin azúcar. Y que porque emborracha menos. 24 grados, totalmente. Pero además le cuento un dato, Diego, también en el escenario. Nosotros hemos sido la empresa innovadora por excelencia del país. Cuando nosotros sacamos, que además eso fue una coyuntura país, no lo hicimos con esa intención, pero terminó siendo una tendencia, la ola de los verdes nace en razón al club, al Néctar Club, que lo creamos con el color verde y terminan todas las industrias sacando los verdes, por eso tú encuentras el verde del otro, el verde de tal, porque nace hace 20 años con la tendencia de Cundinamarca del Néctar Club, porque se volvió tendencia, la gente lo pedía, deme un verde, por favor, deme el aguardiente verde, y todos, solo existe el verde de Cundinamarca, y todos empezaron a implementar los verdes en cada una de sus industrias. Tendencias que hemos hecho desde la empresa. Bueno, Nicolás, no nos vamos a meter en política ni mucho menos, pero después de todo lo que usted ha vivido, de haber estado en el exterior, de venir a Colombia, pasar por lo público, hacer todo lo que ha hecho, ¿cómo ve el país? En empleo, por ejemplo, en crecimiento, ¿cómo ve a Colombia? Bueno, yo creo que hablo desde un escenario muy personal y sin entrar pues en los matices, porque claramente cada uno tiene una visión de lo que pueda pasar, de si estuvimos mejor antes, si estamos mejor hoy o si posiblemente podríamos estar mejor hacia futuro. Yo creo que al final, como todo en la vida, nunca nada va a ser perfecto. Yo creo que al final nunca vamos a tener el escenario perfecto y propicio para salir adelante. Yo creo que en algunos momentos ganará el moreno, en otros momentos ganará el blanco, otros ganará el mestizo, el criollo. Independientemente de eso, lo que yo sí creo es que nosotros deberíamos tener la suficiente madurez para seguir hacia adelante sobre el camino que sea. Y es un poco lo que hablábamos ahorita de continuar, de que haya siempre una continuidad en el camino y de los procesos. Finalmente, hay algo que nos caracteriza como colombianos, y es que somos resilientes, y es que
somos echados para adelante, y es que somos felices, y es que hacemos las cosas de corazón, y es que somos trabajadores. Yo creo que eso es lo que verdaderamente empuja una economía. Yo creo que eso es lo que finalmente empuja un proyecto político, un proyecto de sociedad, de comunidad. Hay que aprender a vivir en comunidad, hay que aprender a respetar los límites del otro. Yo creo que al final, ¿quiénes son los que trabajamos? Nosotros, los de la base. Si nos está yendo bien o no se está yendo bien, si hay o no un buen empleo, si este gobierno lo está haciendo bien, si el que viene lo va a hacer bien, si el que salió lo hizo mal. Al final yo creo que lo que hay que hacer es empujar, y hay que seguir empujando, y hay que seguir trabajando, que cada uno tenga una visión política de su gobierno y de qué preferiría, pero hay que dejar de quejarnos tanto. Ya, si ganó este, bien, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué me sirve de eso? ¿Yo a qué me acojo? ¿A qué no? Porque posiblemente por convicciones como persona, como ser humano, yo a eso no le juego, pero respetarlo. Finalmente eso fue lo que se escogió, eso fue lo que ganó. Yo que vengo de la Registraduría Nacional, tengo la plena claridad de que el que gana, gana en Francalí, y eso hay que respetarlo. Entonces siento que el camino es seguir empujando, siento que el camino es identificarnos todos como país, como colombianos, y que independientemente del camino que haya escogido una mayoría, pues deberíamos estar todos ahí, haciendo un ejercicio propio para crecer. Poco eso nos permitirá cada vez seguir siendo una de las economías más estables en Latinoamérica, que al final eso fue lo que sucedió con este proyecto político actual, y es que se venció el fantasma de que la izquierda nunca podía gobernar, y lo logró. Y hoy la gente ya dice, tuvieron su oportunidad, están ahí, si lo habrán hecho bien o no, cada uno tiene su opinión personal, pero ese fantasma ya se acabó, y ese fantasma hoy lo único que deja es la opción de si la gente los va a volver a escoger o no los va a volver a escoger, pero finalmente tenemos que seguir empujando. ¿Y qué le dice a los jóvenes que tienen muchos sueños, quieren hacer muchas cosas en Colombia? A veces el temor de tomar decisiones, de saber si se quedan, si se van, si están en el exterior y si quieren volver a Colombia. ¿Qué les dice a esos jóvenes que en este momento tienen todas estas cosas en la cabeza? Y una persona joven como usted, en todo lo que ha hecho en estos 36 años, ¿qué les puede recomendar? Yo creo que lo primero que les puedo decir es que en Colombia hay oportunidades. En Colombia tenemos opciones de salir adelante. Lo que hay que tener es convicción y un poco tener la madurez para esperar, para saber esperar el momento, para saber esperar esa gran opción y saber entender muchas veces cuando el camino puede parecer chévere pero corto, o un camino que pueda parecer un poco complejo pero que a largo plazo hay mayores réditos. Yo creo que un poco la sociedad hoy en día está acostumbrado, o nos vienen acostumbrando a esas satisfacciones momentáneas, a esos placeres un poco efímeros, a esos placeres rápidos, y la gente no sabe esperar y no lucha y no logra entender que el camino se demora y que hay que ir trabajándolo y proyectando y concretando, como se dice coloquialmente, goles en la vida para ganar el partido. Lo quieren todo muy rápido, lo quieren todo demasiado oportuno, y eso a veces en la vida no sucede así, en la vida real. Seguramente hoy, alrededor de tantas novelas en donde vemos grandes proyectos de enriquecimiento pues tan rápidos, eso en la realidad no funciona. Y yo lo puedo decir porque pues a mí me ha costado esto varios años y mucho sacrificio mental, porque devolverme de un país de primer mundo a realizar todo esto en Colombia, seguramente en mi cabeza muchas veces lo dudé, pero la convicción de cada uno y el deseo realmente de cumplirlo, pues está dentro del corazón, y hay que dejarse llevar por la pasión, y en ese momento Colombia empieza a generar oportunidades. Yo sí creo que Colombia tiene mucha proyección de crecimiento, creo que ya mucho de eso lo han entendido, yo inclusive lo puedo ver porque yo que fui de los pioneros de estudiar en el exterior y volver, es lo que está haciendo hoy la gran mayoría de políticos. Eso ya lo hice yo hace 10 años. Uno ve grandes candidatos que van a ser o que van a tener grandes oportunidades este y el otro año, se van para Harvard, se van para Oxford, se van para Boston,
¿sí? Y yo esa historia ya la conozco. Pero más aún, van y hacen un tipo de estudio de educación continuada y eso, pero que realmente haya hecho alguien el ejercicio de un pregrado desde la base, eso creo que por ahora no han sido muchos, seguramente no que yo conozca en mi sector. Entonces, sí creo que es un país que ha logrado ir entendiendo para dónde va, un país que desde luego en Latinoamérica se ha vuelto un hub. Bogotá, Colombia, es un referente de Sudamérica, de Latinoamérica, de los hispanoparlantes, y creo que en ese camino vamos muy bien para generar oportunidades. Grandes industrias se han ido, pero también han llegado. Entonces, que hay oportunidades de empleo, que hay oportunidades de crecimiento, hay que impulsarse, aprender otro idioma, hay que buscar las oportunidades en otros escenarios que inclusive hoy están viniendo a ser en Colombia sedes mundiales de casas matrices. Entonces yo sí veo que ahí hay un crecimiento, que hay oportunidades. Yo les diría, aguantemos, mantengamos, esperemos, creamos en nuestros proyectos, creamos como jóvenes de que Colombia sí está preparada, que sí hay unos ojos internacionales que hoy nos están viendo de manera diferente y que están viendo al colombiano como un muy buen trabajador, no solo física, sino hoy intelectualmente. ¿Hincha de qué equipo, Nicolás? Esa es una pregunta capciosa que casi nadie me cree. Ajá. Yo soy hincha del fútbol. Ah. Y tengo muchas razones para argumentarle esa teoría. ¿Cuál? Yo que no sea de patrocinio. ¿Cuál? Nada que ver. Pero dentro de todas estas locuras que yo le he contado que he hecho, yo, para hacerle el cuento mucho más corto, yo jugué para Independiente de Avellaneda en Argentina a los 12 años. Ajá. Entendí que era el fútbol y ese día, a los 14 años, tomé la decisión de no volver a jugar. Yo fui a un mundialito, hacía parte de un equipo en Colombia, me escogieron, hice una pretemporada, jugué con el equipo un tiempo y finalmente entendí que lo mío no era el fútbol. Entendí que era muy complejo, los argentinos son muy complejos al jugar. Finalmente creo que no tenía esa hambre. Colgué los guayos a los 14 años, los volví a coger hasta los 28, casi 12 años, 14 años después. Pero mi pasión es por el fútbol. Y yo, por ejemplo, para que si quieren encontrarlo en mis redes, yo soy de los que hace más o menos 5 años voy a todas las finales del fútbol profesional colombiano, al partido de vuelta, es decir, al último, donde ya se consagra campeón, y al equipo que esté jugando me le pongo la camiseta del Lago Barra. Tengo la camiseta del Tolima, tengo la camiseta de Santa Fe, tengo la camiseta de Millonarios, estuve en los últimos partidos de Cali, estuve en las finales de Nacional, y en todas usted me ve con la camiseta de cada uno, acompañando el equipo, porque creo que la fiesta es el fútbol, y voy solo a la final a acompañar ese partido. Bueno, en la de Santa Fe se ve muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Que haya estado por acá, que haya enviado ese mensaje a los jóvenes, y tenemos que hablar más adelante entonces de si cumple todo lo que quiere. Esperemos si que así los sea. ideales, o mejor los objetivos que tiene con la empresa de licores de Cundinamarca, los puede cumplir si hay esa continuidad. Bueno, muchas gracias a usted y a todos. Excelente día.